La educación, para algunos, es un privilegio de unos pocos, para otros es un derecho universal. Hay algunos que dicen que Dios tiene que estar completamente fuera de esta, pero otros dicen que Él es el centro de la educación. Estás viendo Inverse en español, un espacio presentado por Espacio Joven. Esta tarde tenemos tres grandes invitados. En primer lugar, tenemos al pastor Andrés Gómez, director del Departamento Joven de la Unión Chilena. ¿Cómo está, pastor? Bien, mi amigo, aquí flaquito, pero muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar contigo, Jan, y con estos buenos invitados que tenemos en este momento. Bien, el pastor nos acompaña desde Santiago, ¿verdad? Saludo, pastor. También tenemos a nuestra invitada, Catalina Arévalo. Es estudiante de psicología de la Universidad San Sebastián y es presidenta de GYC Chile. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, Jan, muchas gracias. Bien, gracias a Dios, un saludo para todos, que el Señor les bendiga. Aquí les saludamos de la hermosa tierra de Valdivia, la perla del sur. Un saludo a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento. Muchas gracias, Catalina. También tenemos a otra gran invitada, Soleili Guerrero. Ella es matrona, docente de la Universidad Adventista de Chile, ¿verdad? Allá en Chillán. Y es nuestra vicepresidenta de GYC Chile. ¿Cómo estás, Soleili? Muy bien, Jan, aquí contenta, atenta a todo lo que vamos a conversar hoy día. La lección se viene muy buena, así que les saludo acá desde Chillán para todos los jóvenes también que van a conectarse, que van a estar acá viendo esta repaso o lección que vamos a compartir también. Y quien les habla, Jan Núñez, ingeniero en administración, contador de la Misión Chilena del Pacífico, desde acá, desde la quinta región, Villa Alemana, y soy el tesorero de GYC Chile. Así que estamos muy, muy felices de poder estar aquí acompañándolos en este repaso de la lección joven, esta lección que viene, pero espectacular, ¿ya? Pero para ir comenzando, no podemos hacerlo sin la presencia de nuestro Señor. Así que vamos a invitar a nuestra amiga Soleili que nos dirija en oración para invitar al Espíritu Santo que esté aquí en este espacio. Muchas gracias, Jan. Invito a todos que podamos cerrar nuestros ojos para orar a Dios y a nuestros amigos también que nos están escuchando, que también lo puedan hacer junto a nosotros. Amado Dios, te damos las gracias porque somos parte de tus jóvenes, Señor, que hemos emprendido, Señor, el desafío de estudiar la Biblia día a día. Estamos acá, Señor, porque buscamos conocerte mejor, buscamos, Señor, estar junto a ti. Y además de eso, Señor, te pedimos, Padre, de que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos para que Él, Señor, persona a persona, nos pueda enseñar las cosas que debemos aprender y nos pueda dirigir hacia ti. Agradecemos tu presencia, Señor, en esta jornada. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro mayor regalo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, las preguntas que nos vamos a hacer esta semana es, ¿cuál es el verdadero objetivo de la educación? ¿Tiene que estar Dios presente en ella o tiene que estar completamente ausente? Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a este tema. Catalina, por favor, ¿puedes leer el libro de Job, el capítulo 22, desde el versículo 21 al 24? Ok, ningún problema. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Job, capítulo 22, del 21 al 24. Dice así: Vuelve ahora en amistad, con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado, y alejarás de tu morada la aflicción, y tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de Ofir. Oye, Cata, qué tremendo pasaje el que nos acabas de leer.
Pastor, ¿qué piensa usted? Contextualízanos un poquito en qué estaba pasando cuando sucedió este versículo. Claro, por supuesto que sí, Jan. La historia del libro de Job es una historia muy interesante. Dios de alguna forma nos ayuda a entender este concepto del dolor, esta experiencia del dolor que es tan familiar para cada uno de los seres humanos. Un hombre rico, un hombre próspero, un hombre que no tenía ninguna necesidad económica. La Biblia presenta que era un hombre muy, pero muy próspero. En algún momento Satanás llega al cielo y comienza a cuestionar a Dios y le dice, claro, es muy fácil que Job sea fiel a ti, que Job sea un hombre que vaya a la escuela sabática, que cante himnos, que haga su culto con la familia, de toda esa experiencia de fidelidad que menciona la Biblia. Si es que tú lo prosperas, si es que le va bien, si es que no tiene problemas económicos ni dramas de salud. Entonces allí está el contexto. Entonces le dice, a ver si tú tocares a alguno de sus familiares, si tú tocares su empresa, si tú le tocaras a él su salud, a ver si él sigue siendo tan fiel como lo es ahora. En ese contexto se presenta el conflicto entre el bien y el mal, un conflicto entre Cristo y Satanás, donde todos somos parte. Wow, qué tremendo. Dentro del gran conflicto, ¿verdad? Estamos involucrados y acá tenemos que ver cómo la educación entra. Soleili, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú acerca de este versículo que acabamos de ver? Mira, yo creo que lo que más me llamó la atención fueron exactamente los versículos que leyó Cata. Cuando dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por eso te va a ir bien. Y después dice lo segundo, toma ahora la ley de su boca y guarda las palabras en tu corazón. ¿Qué conclusiones puedo sacar yo? Primero, tenemos que ir a Dios como estamos, a pesar de que Elifaz, ¿cierto? Este amigo le estaba dando este consejo a Job en este contexto donde se creía de que probablemente Job estaba haciendo algo equivocado, algo errado, y por eso este amigo le da este consejo. Podemos rescatar algo bueno. Y lo bueno que le dice es eso, que en el fondo no tenemos tiempo que perder para poder ir a Dios. Nos dice que necesitamos desarrollar una amistad, y una amistad es un caminar, es algo profundo, es algo cierto, una relación directamente, y producto de eso, cuando nosotros estamos en amistad con Dios, Dios se va a manifestar a nosotros también, ¿cierto? Y vamos a tener consecuencias de esa relación. Nos va a ir bien, ¿cierto? Vamos a poder disfrutar de una relación también sana, saludable, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces creo que eso me llamó mucho la atención de esos textos. Hoy en día se nos dice, la educación nos va a traer paz. Y acá vemos que el Señor nos habla, como decías tú, en esa familiaridad con Dios es donde vamos a encontrar esa paz. Catalina, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te llamó la atención acerca de este versículo? Bueno, a mí lo que me llamó profundamente igual la atención fue que aunque su amigo, ¿no es cierto?, no estaba un poquito errado en el fondo, ¿no es cierto?, de por qué Job servía a Dios, finalmente le terminan dando un buen consejo que nos sirve a nosotros hoy en día mucho también. Y me llama la atención que no solo le dice vuélvete a Dios, sino que le dice vuélvete en amistad con Dios, o sea, algo más que solamente vuélvete a Dios. Sea amigo de Dios y como dice la Sola y comparto mucho, vas a tener muchas consecuencias. Tendrás paz y tendrás prosperidad, pero también la prosperidad yo lo veo no solo como algo material, sino como prosperidad en otros sentidos, en un sentido espiritual. Vas a tener prosperidad, ¿no es cierto? Y también algo importante que le da realce es a la ley de Dios. Le dice que es importante tomar la ley de Dios, pero además le dice ponla en tu corazón. O sea, no solo la veas, ponla en tu corazón. Entonces, cuán importante es para nosotros poner la ley de Dios en nuestro corazón y volvernos en amistad con Él, ¿no es cierto? Conocerle, crear esta comunión. Eso fue lo que a mí me llamó profundamente la atención de este versículo, el consejo que le dio Elifaz a su amigo en este momento. Así es, vuélvete en amistad con Dios. Esa es la clave, parece, de lo que está hablando el versículo. Soleili, ¿qué piensas tú? ¿Tenemos alguna evidencia bíblica de que Dios se interesa por nuestra educación? Yo creo que a lo largo de toda la Biblia
podemos encontrar principios educativos muy interesantes. Ahora yo creo que el gran conflicto que nosotros enfrentamos es que ¿cuál es la verdadera educación? Todos nosotros somos jóvenes, la Cata estudia en la universidad, yo ya salí, hago clase en una universidad, ¿cierto? Tenemos diferentes contextos. Unos estudiamos en universidades laicas, ¿cierto? Seculares, otros hemos estudiado en universidades cristianas, adventistas. Y yo creo que ahí está lo que está en juego, la verdadera educación. Dios da principios en su palabra. Cuando nosotros buscamos en el folleto y leímos, por ejemplo, Job 12:13, se declara y dice, Dios es sabio y poderoso, Él hace planes, los lleva a cabo, ¿ya? Es un Dios que cuando creó al hombre en el Génesis, ¿cierto? Y lo vemos en el Edén, dice que la razón por la cual Dios creó al hombre fue para que nosotros fuésemos hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, desde que Dios forma y crea al hombre, Dios se compromete con la educación de él. Dios le entrega todo el ambiente, las herramientas, ¿cierto? Le entrega una razón también, que él también puede ejercer libertad dentro de esto para poder adoptar estos principios divinos. Acá hay algo que yo quiero destacar de los textos que estaban acá en la lección, y era de que básicamente Dios, cuando leemos este texto que yo les comenté de Job, nos dice que Dios se está declarando como la sabiduría, como el propósito y como la inteligencia. Por lo tanto, todos estos conceptos pertenecen a Dios. Además, también interesante es de que cuando nosotros buscamos en la Biblia, Jesús mismo se hace llamar a sí mismo el gran maestro. Por lo tanto, siendo Él el maestro de los maestros, y si entendemos que Dios lo envía, ¿cierto?, para educarnos y reeducarnos también, y si comprendemos esto, podemos entender que Dios entonces es el objetivo de la educación. Dios es la primera persona, ¿cierto?, de la verdadera educación, porque hay muchos tipos de educación, ¿ya? Sin embargo, la verdadera educación, la educación bíblica, tal como lo plantea también Job, es que nosotros podamos crecer a la imagen de Él, y este debiese ser nuestro principal objetivo educativo en la vida. Yo no sé, y me hice esta pregunta, ¿cuántos de nosotros cuando estudiamos algún curso realmente nos preguntamos y me estoy diciendo, ¿será que cuando estudio esto, cuando ingreso a este magíster, cuando ingreso a este a lo mejor doctorado, o cuando estoy en este proyecto educativo, ¿será que mi imagen está creciendo conforme a la imagen de Dios? Es algo que se me vino a la mente. Y lo otro que se destaca también acá dentro del folleto es que no tan solo Dios es el objetivo, sino que también Dios crea un medio para que nosotros podamos ser educados. Y ese medio es la comunión. Por lo tanto, Dios tiene su propio método para educarnos. Y el método que ocupa Dios es la comunión, o sea, pasar tiempo con Él. Esa es lo que yo pude rescatar un poco de las ideas como principales que pude leer y pude buscar ahí también dentro de esta lección. Toli, si me permites, ¿hay algo, Jan? Sí, pastor. Me llama la atención, necesito decir algo ahí. Yo estaba pensando cuando escuchaba la Sole en dos cosas que se me vienen a la mente. Lo primero, cuando Adán y Eva pecan, ellos le dicen, nos escondimos, tuvimos miedo, escuchamos tu voz. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó esto? Y me recordé en un momento que hice una charla para los profesores del norte, esa palabra original, ¿quién te enseñó? Quiere decir, ¿a qué maestro escuchaste? O sea, ¿quién es tu nuevo maestro? ¿Qué ideologías, qué filosofía, qué está entrando acá en tu mente? Entonces hoy día está lleno de información y muchos tipos de educación. De hecho, en teoría, las mejores educaciones, estoy pensando en las metodologías de enseñanza como los métodos Montessori, por ejemplo, que son tan usados, tienen una base, una propuesta humanista, donde ellos tratan de sacar el mejor potencial del ser humano, pero sin darle lugar a Dios. Mira qué interesante. Entonces hoy día estamos hablando de una enseñanza con una base centrada en Dios, en nuestro Creador, y eso me gusta. Así es. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Lo hizo con la posibilidad, a mí me llama mucho la atención eso, de que Él lo crea a su imagen y semejanza, los crea perfecto, pero con la capacidad de perfeccionarse aún más, de que cada vez vayan desarrollando sus dones y glorificando a Dios. Eso me llama mucho la atención. Perfecto para perfeccionarse. Catalina, ¿qué piensas tú? ¿Nos hemos
dejado enseñar por Dios o hemos cortado eso? ¿Tenemos algún rol de estudiante para con Dios, para con Jesús? Bueno, hay un concepto importante que es conocer a Dios, como decía la lección, ¿no es cierto? Cuando nosotros conocemos a Dios no nos tenemos que encuadrar o reducir a un salón de clases con un teólogo, con un profesor que nos esté enseñando, ¿no es cierto? Dios se revela a nosotros a través de su palabra. La Biblia es la mayor y más perfecta revelación de Dios para nosotros, ¿no es cierto? Y además el Señor se revela a través de su providencia y también a través de nuestro entorno, ¿no es cierto? De la obra de sus manos, de la naturaleza. Entonces, de esta manera Dios se revela a quien con corazón arrepentido, ¿no es cierto? Y sincero busca a Dios de todo corazón. Y me gustaría, viendo esta parte, compartirles algunas citas del camino a Cristo. Dice, son muchas las maneras en que Dios procura dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos, el corazón que esté preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios según lo revelan las obras de sus manos. Además dice, si tan solo queremos escuchar las obras que Dios creó, nos enseñarán preciosas lecciones de obediencia y confianza. Dios nos habla mediante sus obras providenciales y la influencia de su Espíritu Santo en el corazón. Además, en nuestras circunstancias y ambiente, en los cambios que suceden diariamente en nuestro entorno, podemos encontrar preciosas lecciones y tan solo nuestros corazones están abiertos para recibirlo. Además, en Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, dice, ¿no es cierto? Porque me buscaréis de todo corazón. Se refiere, ¿no es cierto?, esto a una actitud de búsqueda y encontrarlo por medio de la confesión de nuestros pecados y estudiar la Escritura, ¿no es cierto? El Señor se nos revela a nosotros a través de estas tres cosas. Y si queremos conocerle, si queremos tener una comunión con Dios, tenemos que empezar por ahí, ¿no es cierto? Así que eso en relación a la pregunta que tú me has hecho, Jan. Yo quiero intervenir brevemente acá con lo que decía Soleili, Cata, intervenga. porque Cata decía algo súper interesante. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad súper como rápida, espontánea, inmediata, ¿cierto? Y estamos bombardeados por distintos modelos educativos. En este contexto, yo creo que una gran pregunta es si ¿se puede encontrar hoy día a Dios? Pareciera ser de que como tenemos una gran parte de formación humanista donde queremos sacar el máximo potencial del hombre, pareciera ser que Dios no está tan visible, pero la Cata nos está diciendo de que Dios se revela al hombre y se revela a través de la Biblia, se revela a través de la naturaleza, se revela a nosotros cuando nosotros estudiamos su palabra y nos ponemos en comunión con Él. Y también a lo largo de la historia podemos ver, ¿cierto?, que Dios dejó un santuario, lo hizo con sus discípulos, entonces nos damos cuenta de que la obra educativa de Dios sigue estando presente también hoy día. Eso me llama mucho la atención. Y Jesús mismo caminó entre nosotros, ¿verdad? El Señor siempre ha buscado relacionarse con el ser humano, en el medio del santuario, Jesús mismo como Dios con nosotros. Esto me llama la atención. Voy a leer una pequeña cita que está en el libro La Educación, página 120, dice: los más profundos estudiosos de la ciencia se ven constreñidos a reconocer en la naturaleza la obra de un poder infinito. Sin embargo, para la sola razón humana, la enseñanza de la naturaleza no puede ser sino contradictoria y llena de frustraciones. Solo se la puede leer correctamente a la luz de la revelación. Por la fe entendemos. Es interesante que el Espíritu de Profecía dice, sí, la naturaleza nos habla de Dios, pero está caída, está corrompida. Podemos incluso hasta ver cosas contradictorias, pero la palabra de Dios son los lentes que nos van a hablar acerca de cómo es realmente el carácter de Dios. Así que tenemos una guía infalible que nos puede decir cómo es Dios. Pastor, me gustaría que leyera el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 16 y 17, y luego nos dé su opinión qué encuentra en estos versículos acerca de la educación. Perfecto, mi amigo. Vamos a leer. Dice así: entonces vino uno
y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hay dos cositas que acá me llaman la atención, mi amigo. Lo primero tiene relación con este sentido, con este concepto de salvación por obras, ¿ya? Él dice: la verdad que he hecho muchas cosas, pero aún así no me siento salvo. O sea, tenía una experiencia de obediencia, más quizás había una experiencia lejos de quien había invitado a guardar estos mandamientos, como lo que le ocurrió a Nicodemo en un momento, que viene y le dice: Señor, hablemos de las cosas de la Biblia, y Jesús le cambia la conversación 360 grados y le dice: hey, Nicodemo, no me hables de eso, tú necesitas nacer de nuevo. Una experiencia espiritual que tiene relación con el conocimiento de Dios, que es la base de esta lección, la base de la educación. Y lo segundo que me llama la atención, que tiene que ver igual con los mandamientos, porque los mandamientos de Dios son también muy importantes dentro de esta propuesta del cielo para educarnos, para enseñarnos. Las escribe ahí con su propio dedo, en unas piedras. En los mandamientos nos ayudan a nosotros a saber cuál es nuestra condición. Eso es lo interesante. Los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, muestran que Andrés es mentiroso a veces, muestran que Andrés a veces se equivoca, que no es fiel al Señor. ¿Entiendes? Y la sangre de Cristo Jesús nos ayuda no solamente a saber cuál es mi condición, sino que me ayuda a limpiarme de esa condición. Y eso es lo maravilloso de esta educación, que está presentada a través de toda la palabra de Dios. Amén. El Señor, a través de toda la historia de la Biblia, se revela a sí mismo de cómo podemos encontrar esta educación. Soleili, te invito a buscar el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 25 al 27. Me gustaría también saber tu opinión, qué puede aportar este verso para la educación. Dice lo siguiente: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Este texto yo creo que es muy bueno este texto. Perdón que lo vuelva a dar énfasis. ¿Por qué? Porque este texto está en el contexto de la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, Cristo la está entregando porque estaba preparando a sus discípulos. Ellos pasaron 3 años con Él, ¿cierto? Comieron con Él, vivieron con Él, pero aún así, yo creo que esta es la tremenda manifestación de amor que tenemos hoy día nosotros. Él, ¿cierto?, le está entregando un consolador, ¿cierto?, que dice que en el texto original, ahí el pastor debe saber mucho más que nosotros, ¿cierto?, pero en el texto original se le llama paracleto a este consolador, y significa que es alguien que está a nuestro lado. Hay un pastor que también me gusta escuchar lo que le dice, que el Espíritu Santo está junto a nosotros, codo a codo, lado a lado, corazón a corazón. Es nuestro profesor hoy día, ¿cierto?, que Cristo dejó para que nosotros pudiéramos, como dice aquí, enseñarnos todas las cosas. Y cuando nosotros leemos y dice todas las cosas, siempre a mí los todo y los nada de Dios me sorprenden. Porque si es todas las cosas, o sea, hoy día para nosotros, si nosotros queremos ser jóvenes comprometidos con la misión, podemos aprender un idioma, amén, tenemos que hacer esfuerzo, estudiar, ¿cierto? Queremos ir al campo misionero, hagámoslo, tenemos que poner de nuestra parte, pero el Espíritu Santo también va a poder, ¿cierto?, entregarnos sabiduría, conocimiento, frente a las circunstancias que nosotros estemos. ¿Qué veo acá? Lo último, un principio educativo que Dios ha dejado para nuestro tiempo, que es la persona del Espíritu Santo, que nos va a enseñar sobre Cristo, pero también nos va a entregar sabiduría que proviene del cielo. Sí, el Señor nos dejó ese gran don, el Espíritu Santo, para que nos enseñe. Pastor, ¿podría ahondar un poquito más en esto, en cómo la comunión nos ayuda a educarnos? Claro, mire, yo estaba pensando en esto. Usted cuando va al colegio, a la universidad y estudia y de repente se le olvida algo, había etapas donde algunos bandidos llenaban un papelito como este y le llamábamos torpedo acá en Chile, ¿verdad? Algunos se anotaban acá en la mano porque
sabías que habían cosas que se te iban a olvidar. Dios en su sabiduría dejó un paracleto, como decía Sole recién, a un amigo que va a estar con nosotros. ¿Para qué? Para que si se nos llega a olvidar algo, ¿de qué? De lo que Él nos enseñó, de lo que Él nos dejó, lo que Él vino a recordarnos, lo que está en toda la palabra, el Espíritu Santo iba a venir a recordarnos. Ellen White, en el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, dice que nosotros pensamos poco en el Espíritu Santo, pedimos poco al Espíritu Santo y tenemos poco al Espíritu Santo. Entonces, Andrés, piense más, pida más y lo va a tener más. Si de repente hay cosas que nosotros no podemos, amén. Porque donde yo no puedo, el Señor sí puede. Por eso que existe este ayudador que se llama Espíritu Santo, que paradójicamente Ellen White también lo menciona, lo pedimos y lo pensamos muy poco. Pastor, entonces tenemos grandes herramientas que nos pueden ayudar en la educación. Tenemos la Biblia como la guía infalible, ¿verdad? Tenemos las obras creadas de sus manos, la creación, que podemos observarla para también entender al Señor. Y también tenemos el Paracletos, el Espíritu Santo que nos ayuda. Pero ahora ya hablamos de esta parte, ¿verdad? Como un poquito más teórica. Me gustaría hacerlo práctico, me gustaría ahora saber qué podemos hacer nosotros para que esta educación, para que este volver a la imagen y semejanza de nuestro Señor sea una realidad. Catalina, ¿qué piensas tú? Si hay algo importante, creo yo, y que tal vez un problema que tenemos la mayoría es que a veces somos muy autosuficientes. Creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos y dependemos poco de Dios. Entonces, lo primero, yo creo, una implicancia práctica sería aprender a depender totalmente de Dios, aprender a necesitarlo de verdad, poder hacer las cosas con Él y para Él, desde absolutamente todo. Y también otro aspecto que se desprende de ahí sería el tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando nosotros a la comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a pasar con nuestro maestro, ¿no es cierto? Y ahí el estudio de la palabra, si el Señor se revela, ¿no es cierto?, una de las mayores de su palabra, ¿cuánto tiempo nosotros estamos dedicando a estudiar la palabra de Dios, a mirar, por ejemplo, las obras de la naturaleza, las obras de su creación? ¿En qué momento, ¿no es cierto?, cuánto tiempo le dedicamos, cuánto tiempo al día? ¿Lo hacemos rapidito, lo hacemos apurado? Si lo hacemos así, la verdad es que es muy poco lo que podemos aprender, muy poco lo que podemos ser educados por Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a depender absolutamente de Dios y a entender que el tiempo es suyo y que el tiempo también no se recupera y cuán importante es poder administrarlo bien, y poder sumergirnos en su palabra, yo creo que ahí, ¿no es cierto?, comenzamos un proceso de educación, comenzamos a escuchar a nuestro maestro más de cerca. Soleili, me gustaría también conocer tu opinión. ¿Qué piensas tú que podemos hacer para acercarnos más al Señor? Yo creo acá, Jan, bueno, Cata ha dado en el clavo, ¿cierto?, en algunos comentarios que ha hecho. Ella menciona de que la comunión, y lo que el folleto también nos explicaba esta semana, es que si nosotros comprendemos que el objetivo de la educación es ser a la imagen de nuestro Creador, y el medio que Dios tiene es la comunión, y es su herramienta para poder educarnos, necesariamente ella entregó el factor de tiempo. Pero también yo creo que hay que hacer un compromiso. ¿Y cuál puede ser mi compromiso práctico? Es tomar una decisión. No podemos ser jóvenes que sirvamos a dos señores. Y en ese aspecto, quizás un compromiso radical para mí, Soleili, por ejemplo, sería, aunque sea súper como pequeño, pero es un tremendo paso, es decir, yo no salgo de mi pieza si es que yo no he conversado con el Señor hoy día. Y lo puedo escribir en un papel, lo puedo hacer un compromiso en una agenda, lo puedo pegar en la pared para que lo vea, que cada vez que me levante cada mañana, yo pueda decir, no voy a cruzar esa puerta, no me voy a atrever a salir si es que no he tenido una conversación con mi Señor, con mi pastor, ¿cierto?, con mi maestro. Creo que eso puede ser algo práctico a lo mejor, que podría servirle a muchos jóvenes, y quizás también es una lucha para todos. No podemos decir a lo mejor que tenemos vidas perfectas, una comunión perfecta, pero estamos, ¿cierto?, en una construcción de poder aprender a amar al Señor. Una relación, como toda relación, ¿cierto?, se tiene que construir con tiempo, se tiene que construir conociendo los intereses de lo que le gusta al otro.
Y mi pregunta siempre es, ¿yo conozco lo que le gusta a Dios? ¿Sé cuáles son sus planes para mí? ¿Conozco realmente sus propósitos? ¿Quiero hacer feliz a Dios también con mi conducta, con mi actuar, con lo que yo estoy estudiando, con lo que yo estoy leyendo? Es una intervención, una pregunta que también me surgió de esta lección. Uh-huh. Así es la comunión, el pasar más tiempo con nuestro Señor en oración, en el estudio de su palabra, entendiendo qué es lo que Él quiere para mí. Esas son las cosas que tenemos que buscar, que tenemos que hacer para que esta educación sea real. Pero pastor, ¿sabe? Estas cosas creo que todos lo sabemos, que hay que estudiar la palabra, que hay que orar, que hay que hacer todas estas cosas. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasa que si las sabemos no las hacemos? ¿Por qué? Bueno, yo creo, Jan, que muchas veces nosotros nos conformamos con nuestra vida religiosa. Creo que de alguna forma entendemos que asistiendo a la iglesia, de alguna forma estamos tercerizando esta intención de Dios de pasar Él de pasar tiempo individual conmigo, personal conmigo. Yo le llamo Andrés y Jesús, o Jesús y yo sería. Esa experiencia de Andrés y Jesús es irreemplazable. Yo creo que muchos de nuestros jóvenes no perciben este contexto del gran conflicto. Si usted supiera y entendiera que el conflicto espiritual es real, yo creo que nosotros sentiríamos más necesidad de invertir tiempo para estudiar la Biblia, para leer lo que dice Elena de White, por ejemplo. Yo, si me preguntas qué consejo le daría a nuestros chicos, invierte más tiempo en Jesús, pero a solas. Nadie puede reemplazar tu experiencia con el Señor. Es Jesús y tú. Y yo digo, ¿por qué ocurre? Porque no están invirtiendo tiempo. Es tiempo, y el tiempo hay que agendarlo, hay que ser intencional. Nadie es feliz por casualidad. Nadie va a llegar a la salvación por casualidad. Tienes que invertir tiempo. Algunos consejos que te daría: no te olvides que eres parte de un gran conflicto. La vida religiosa de ir a los sábados o conectarte por Zoom no reemplaza tu vida en comunión. Y conocer a Dios para ti te va a dar un sentido de la vida. En otras palabras, vas a ser feliz, vas a encontrar propósito, vas a ver a un Jesús 2.0, a una iglesia 2.0 y a un Andrés, Sole, Jan, a quien sea, 2.0. Catalina, me gustaría saber tu opinión. Ya diste tu opinión, ¿verdad?, acerca de la comunión y todo esto, pero lo mismo que el pastor. ¿Por qué razón nos cuesta tanto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo creo que el pastor dio en el clavo cuando dice que a veces nosotros no caemos en cuenta que estamos en un conflicto cósmico que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, y es cierto que si lo tuviéramos más en cuenta estaríamos más atentos y más preocupados por nuestra comunión. Pero también algo importante que dijo Sol es el asunto de la decisión, tomar una decisión, y tomar una decisión implica negar el yo, porque a veces nosotros no estamos de acuerdo con lo que Dios quiere para nuestra vida, y eso implica que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y estar rendido. Me gusta esa palabra, como dice el canto, ¿no es cierto? Yo me rindo a ti, ¿no es cierto? Así mismo, estar rendidos a la voluntad de Dios y querer hacer su voluntad, deleitarnos en hacer su voluntad, pero eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Implica tiempo, implica esfuerzo, implica voluntad, que eso es súper importante. Dios no nos obliga a hacer absolutamente nada, nosotros tenemos que querer, pero y si no queremos, hay algo súper bonito y me gusta mucho: si no queremos, el Señor también nos da el querer. Dice, dame el querer, ¿no es cierto?, como el hacer. Entonces le podemos pedir al Señor que nos dé el querer. Así que es súper importante, yo creo, que aprendamos a negarnos a nosotros mismos, a dejar el yo y dejar que Dios tome absoluto control de nuestra vida. Yo creo que ese sería uno de los consejos. Así es interesante que el Señor nos da la fe, nos da las obras, nos da el querer. Pero ya estamos concluyendo este programa, así que, Sole, me gustaría que tú en una frase nos pudieras decir qué conclusión llegas de todo esto. Eso es un tremendo desafío, Jan, en una frase, porque yo soy tan buena para hablar que me cuesta seleccionar la idea en una frase. Voy a hacer todo mi esfuerzo, lo prometo. Pero, a ver, conclusión para mí de esta lección, creo que hay un versículo
que no está puesto acá en esta semana, que dice que está en Jeremías 9:24. Yo invito a los amigos que lo puedan ahí destacar y guardar, a los universitarios, a todos quienes estamos permanentemente estudiando, y dice así: si hay alguien que ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme, dice, y comprender que yo soy el Señor que actúa en la tierra con amor, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo parafraseé algunas partes del texto, pero para mí, hoy día, como joven, ¿cierto? Que no me glorié ni por el magíster, ni por el doctorado, ni por la universidad en la que estudio, ¿cierto? Ni a lo mejor por mi currículum, que puede tener 5 páginas, tal vez, no sé, sino que ojalá yo pueda ser un joven que pueda decir, yo puedo tener la plena certeza de que mi experiencia de comunión diaria con Dios, yo lo conozco. Y eso es lo que le agrada al Señor, dice acá. Que si hay alguien que ha de sentirse orgullosa en esta tierra, es que pueda decir que me conoce a mí. Yo creo que ese es nuestro desafío, Jan. Amén, ¿verdad? Pastor, lo mismo, en una frase, cortito, ¿qué podemos Amigo, concluir de esta lección? le voy a robar una frase a mi amigo Martín Lutero, ¿sí? Él escribió lo siguiente, él dijo, así lo anoté, dice: las Escrituras son el punto de encuentro entre los jóvenes con el Espíritu Santo. Eso, querido. Las Escrituras son el punto de encuentro entre los jóvenes y el Espíritu Santo. ¿Quieres tener una mejor vida, una mejor experiencia? ¿Quieres disfrutar más esa relación? El ser adventista, sacar el mejor provecho. Bueno, invierta tiempo en la Biblia y el Espíritu Santo va a impresionar tu vida. Nunca más vas a ser el mismo ni la misma. Amén, pastor. Catalina, resúmenos en una frase. ¿Qué te pareció esta lección? Qué difícil agregar, ya han dicho todo, pero yo creo que si algo me llamó mucho la atención, yo creo que es importante, es que la fuente de toda sabiduría, como decía la lección, es Dios, y que además nosotros tenemos que tener a Cristo como nuestra admiración, ¿no es cierto?, como nuestro ejemplo, aspirar a ser como Él, es nuestro maestro, ¿no es cierto? Yo creo que con eso me quedo, que es tan importante aspirar a ser como Él, y lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, a través de la comunión con Dios, que la educación para Dios es súper importante, y que nosotros como jóvenes tenemos que entender también de que estando en comunión con Dios, estamos con el maestro de los maestros, con el que creó, ¿no es cierto?, el sistema de educación, el mejor del mundo, el más efectivo, ¿no es cierto?, porque Él nos creó a nosotros, Él sabe perfectamente cómo nosotros podemos aprender. En eso reflexionaba mucho ayer. Entonces tenemos la posibilidad tan cerca de estar con el maestro, con el que todo lo sabe, con la fuente inagotable de sabiduría. No desaprovechemos esa oportunidad que Dios nos da todos los días de poder estar en su presencia. Amén. Amén, ¿verdad? Yo quiero terminar con un versículo que está en Juan capítulo 17, verso 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo creo que esto resume toda la lección, el conocer a Dios. Y esta es la vida eterna. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la comunión. Acá terminó la lección. Se hizo cortito, yo creo, y le damos muchas gracias a Soleili, que estuvo acompañando hoy día, a Catalina, ¿verdad? Y también a nuestro querido pastor Andrés Gómez. Así que, joven, a ti te invito a que sigas estudiando tu lección. La próxima semana vamos a seguir conociendo a nuestro Dios, pero como el Creador. Y también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en el espacio web de Espacio Joven Unión Chilena. Puedes encontrar nuestros podcasts, puedes seguir a nuestro Instagram, y también te invitamos a seguir a las redes sociales de GYC Chile. En Instagram, Facebook, YouTube nos puedes encontrar. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Sigue estudiando tu lección cada día.